Desde sus más remotos orígenes, el dolor ha acompañado al hombre como consecuencia de golpes, heridas, enfermedades, condiciones y también de las prácticas médicas. En todas las épocas, las más diversas formas de medicina han buscado siempre, como uno de sus principales fines, el poder paliar o eliminar por completo el dolor. En el Huang Ti Nei Xing, también conocido como el Canon Interno del Emperador Huang Ti, escrito alrededor del año 1000 a.C. y atribuido al legendario emperador, se hacen múltiples referencias al uso de la acupuntura para restablecer el equilibrio del organismo y para suprimir el dolor. El reporte más antiguo que se tiene de anestesia quirúrgica se debe al cirujano árabe Al-Bucasis, quien en su libro intitulado Kitab al-Tashrif describe intervenciones de matriz y ovarios en las que fue pionero. Para poder realizarlas, impregnó esponjas de mar con jugo de plantas como látex de adormidera, beleño y papaver, logrando con ello que las pacientes durmieran y no sintieran dolor. Llamó a su invento esponja soporífera. Siglos después, Dominique Jean Larrey, cirujano de la Guardia Imperial de Napoleón, durante la retirada de Moscú, notó que en las amputaciones e intervenciones que llevó a cabo en la nieve y con temperaturas muy inferiores a los 0 grados centígrados, sus pacientes no sentían dolor. En el Códice Florentino, Fray Bernardino de Sahagún consigna que los tzitl, médicos indígenas, cuando no sanaba bien un miembro fracturado, tenían que abrir las carnes para colocar una rama de ocote untada con miel en el hueco del fémur, lo que obligaba a pensar que esta intervención no era posible sin que el paciente estuviera anestesiado. Cuando los cirujanos árabes empiezan a tratar de hacer más cosas, y uno de ellos, Abul-Qasis, se plantea dos problemas muy serios. Si no sabemos anatomía, no podemos operar todo lo que quisiéramos operar. Si no tenemos cómo controlar el dolor, no tenemos manera de operar muchas cosas, aunque ya supiéramos qué queremos hacer. Entonces, él idea hacer cirugía de vientre para casos de sangrados, para quistes de ovario. Se plantea la posibilidad de cesáreas sin que la mujer hubiera fallecido, que era como se hacían antes. Y entonces, él se le ocurre utilizar una esponja en la que va llenando con líquidos, que les va dando el líquido tomado y que hace que los pacientes se duermen, la llama esponja soporífera. Y esto era una invención verdaderamente maravillosa. ¿Qué le ponía Abul-Qasis a la esponja? Un cóctel con las plantas que se conocían de Oriente, como el jugo de adormidera, de donde viene el opio, como extractos de papaver, como extractos de belladona, de beleño. Son plantas del mismo tipo de alcaloides, contienen el mismo tipo de alcaloides. Entonces todo esto se lo pone en la esponja y se los va goteando a los pacientes por la boca, hasta que se duermen. Pero Abul-Qasis tuvo la inmensa habilidad de ser un cirujano y médico muy sensible. Y no le gustaba que se durmieran profundamente. El paciente debía de reaccionar un poquito cuando, por ejemplo, ya abierto el vientre, daba una tracción al intestino, el paciente siente y puja un poco. Y eso para él es un indicio de que van las cosas bien. Entonces logró hacer anestesias, las publica en su libro que se llamó Al-Tashrif, que es un clásico de la cirugía, y tiene éxito. Horace Wells fue el primero en descubrir en 1844 que quien inhalaba óxido nitroso, además de ser presa de accesos de risa, no sentía dolor. La anestesia, tal y como ahora la conocemos, se usó por primera vez cuando William Morton administró éter por inhalación a un paciente a quien se le extirpó un tumor del cuello sin que sintiera dolor. La anestesia quirúrgica llegó a México con los cirujanos del ejército invasor norteamericano en la Guerra de Intervención de 1846 a 1848. La primera intervención quirúrgica realizada en territorio mexicano por médicos mexicanos y bajo anestesia con éter sulfúrico la realizó el doctor José Matilde Sansores en 1847 en el Hospital de San Juan de Dios de Mérida, Yucatán.
En 1878, Pablo Martínez del Río publicó en la Gaceta Médica de México un artículo en el que refería su experiencia de anestesia con éter en parturientas. Señaló que era un método seguro y de gran utilidad por evitar el dolor en las pacientes. Empleaba la anestesia desde 1848 y en 1849 fue él quien primero trajo a México el cloroformo, importándolo de Inglaterra. La práctica de la anestesia se difundió en las ciudades importantes del país, donde la mayoría de los cirujanos preferían operar bajo anestesia con éter sulfúrico y cloroformo. La anestesia se realizaba en condiciones muy rudimentarias. Se usaba una especie de mascarilla improvisada, hecha con gasas, impregnada con éter, que se iba goteando de acuerdo a cómo reaccionara el paciente. José María Bandera, anestesista oficial de Rafael Lavista y también de Aureliano Urrutia, fue uno de los primeros interesados en la práctica de la anestesiología profesional. La anestesia no era aún una especialidad y la practicaban los mismos cirujanos. Roque Macuset, pionero de la pediatría, hablaba de 100 eterizaciones, número nada despreciable entonces. Tobías Núñez, quien trabajaba en el Hospital Juárez, discutía los riesgos de la anestesia con cloroformo. La anestesia también fue tema frecuente de las tesis de la Escuela Nacional de Medicina. En 1900, Adrián Maya presentó su tesis de recepción titulada Estudio Clínico de la Eterización. En 1905, Adolfo Schmidtlein disertó sobre la ventaja de narcotizar con cloroformo y oxígeno, lo que sigue siendo la norma. El doctor Benjamín Bandera Cardeña contribuyó de manera importante a la consolidación de esta especialidad. Federico Folbrecht-Tausen introdujo en México el uso del etileno y el ciclopropano, así como el primer aparato de anestesia en circuito cerrado. A él se debe también el uso del exobarbital, aplicado por vía intravenosa como inductor de la anestesia. La administración precisa de los gases anestésicos constituyó un avance fundamental que hoy es la norma en la práctica médica. Martín Maquíbar Amelio fue un excelente cirujano quien se dedicó por completo a esta especialidad. Creó el servicio correspondiente en el naciente Instituto Nacional de Cardiología en 1944. Conjuntamente con Jorge Terrazas Molinar, desde 1943 empleaba la cánula endotraqueal para la inhalación de anestésicos en circuito cerrado y con ventilación controlada, e introdujeron la anestesia por congelación. En 1953, Bandera y Alfredo Islas Boni introdujeron el electrocardiograma como parte de la valoración anestésica preoperatoria. Los gases anestésicos empleados han cambiado. Se pasó del éter, óxido nitroso y cloroformo a ciclopropano y luego al alotano no inflamable, el sevoflurano y el desflurano. Cuando yo llegué a México, tuve la entrevista en el hospital y prácticamente pues ya estaba yo aceptada, ya estaba todo arreglado para que yo ingresara al hospital. Entré en el año de 1963, en septiembre de 1963 al Hospital Infantil de México. Y estuve trabajando como médico adscrito 2 años. Al término de esos 2 años, la jefe del departamento pidió un interinato, pidió una licencia, un permiso, y entonces me nombraron a mí jefe interino del departamento de anestesia. Y ya estando allí, yo empecé a reorganizar el departamento. Empecé a dar clases y empecé a hacer reuniones bibliográficas para estimular a todo el personal, pues siguiendo lo que yo había aprendido en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Teníamos reuniones, prácticamente clases diarias y reuniones semanales donde se presentaban los últimos artículos,
publicados y se discutían. Y bueno, pues traté de aplicarlo aquí en México. La anestesiología en el hospital infantil. Debido al impulso que se dio a la cirugía en sus diferentes especialidades, el servicio de anestesia fue clave en el hospital infantil desde sus primeros años de labores. Para ver la perspectiva, tenemos que basarnos un poco en la historia. Este hospital es creado en 1943, o este instituto, diría yo, dedicado a la investigación, a la enseñanza y a la asistencia médica. Los anestesiólogos del hospital infantil desarrollaron la especialidad en los aspectos referentes a los problemas muy particulares que entraña la atención de niños en la gama tan amplia de intervenciones que la cirugía pediátrica ha hecho posibles en el curso de estos 3/4 de siglo. De los primeros anestesiólogos realmente dedicados en cuerpo y alma a la anestesiología fue el doctor Benjamín Bandera, reconocido por todo el mundo, que el doctor Martín Maquíbar, que trabajó en el Instituto Nacional de Cardiología cuando lo inauguraron en 1935, por allí. Entonces fue empezando a surgir las bases de la anestesiología ya en una actividad más sensata, más vigilada, desde antes de una cirugía hasta después de una cirugía, porque era el hilo más delgado de una cirugía, era el hilo de la anestesiología, de la anestesia. Si alguien no sobrevivía a la operación, por regla general decían, no aguantó la anestesia. Paralelamente al hospital infantil, se desarrolló esta especialidad en el Centro Médico La Raza, y a partir de los años 60 se sumó el esfuerzo del servicio de anestesia del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, ambos del IMSS. Luego vendría lo que es hoy el Instituto Nacional de Pediatría, también con importantes aportaciones de primer orden. En el Hospital Central Militar, inaugurado en 1942, es decir, prácticamente al mismo tiempo que el Hospital Infantil y el Instituto Nacional de Cardiología, se creó un servicio de anestesia muy bien provisto. El Hospital de Enfermedades de la Nutrición, que comenzó a funcionar en 1946 y que años después se convertiría en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, contó, si bien tardíamente, con un muy buen servicio de cirugía y consecuentemente con un área de anestesiología. En 1980 se logra la integración operacional de los departamentos de urgencias, medicina crítica y anestesiología, con lo que por fin se hizo realidad el reconocer que la recuperación postquirúrgica requiere de cuidados semejantes a los de cualquier paciente en estado crítico, aun cuando no presentara complicación alguna, al igual que el paciente que ingresa a urgencias. Otra peculiaridad fue que en 1972 se creó la Clínica del Dolor dentro del servicio de anestesiología, cuyo jefe era ya desde entonces Ramírez Acosta. La primera Clínica del Dolor nace de la relación amistosa y de conocimientos y de inquietudes que teníamos, especialmente sobre la anestesia regional. Y sabíamos que el que lideraba esa especialidad era el doctor Vicente García Olivera. Lo convocamos en el Instituto Nacional de la Nutrición, que dirigía el doctor Salvador Subirán, y después de entrevistarse con el doctor Vicente García Olivera, el doctor Subirán aceptó que se formara la primera Clínica del Dolor. Cabe insistir en el papel crucial de García Olivera, quien estableciera una primera Clínica del Dolor en la Clínica Londres y después en Nutrición, y otra más en el Hospital General en 1976. En el ámbito del desarrollo de la anestesiología en los hospitales privados, el doctor Benjamín Bandera actuó como jefe del servicio por más de 3 años en el Hospital Francés. Dorothy Browning fue una técnica anestesista de primera línea. Fue quien se hizo cargo de la anestesia en el sanatorio Cowdray. Al integrarse con el Hospital Americano, nace el Hospital ABC, donde se crea un servicio de anestesiología a inicios de los 40, el cual estuvo a cargo de Martín Maquíbar y Federico Folbrecht-Tausen.
El crecimiento insospechado que ha tenido la tecnología es una característica fundamental para el desarrollo de la anestesiología como una especialidad que ofrece cada vez mayores posibilidades y mayor seguridad para pacientes y equipos quirúrgicos. Si se compara el goteo de éter y cloroformo y las mascarillas rudimentarias que se empleaban con lo que sucede en cualquier quirófano en la actualidad, hay un mundo de diferencia. Una mínima muestra de ello es la elaboración de mascarillas cada vez más complejas que cubren eventualidades. La primera de ellas fue la desarrollada por Obrendán en el primer tercio del siglo XX, la cual fue usada universalmente para anestesia general obstétrica en su tiempo. Vinieron luego la intubación endotraqueal y el electrocardiograma transoperatorio, y de este se pasó a equipos complejos para monitoreo de numerosos indicadores que van desde la tensión arterial y venosa central a oxigenación y manejo de gases. Y esto es solo el principio. Bueno, la anestesiología ya como especialidad se ha convertido prácticamente en una especialidad indispensable para que se puedan llevar a cabo intervenciones que antes no se podían hacer porque no había la tecnología para poderlo hacer. Entonces, la tecnología es lo que ha disparado, por así decir, la seguridad de la anestesiología. Esa es la parte muy importante para los anestesiólogos, la seguridad. Entonces, cada vez hay más vigilancia, más aparatos pues que nos ayudan a estar vigilando al paciente. El pulso de la vida realmente está minuto a minuto, segundo a segundo, vigilado todo el tiempo con estos aparatos, y ahora se puede decir que gracias a toda la aparatología con que contamos, pues se pueden obtener, por ejemplo, accesos vasculares mucho más seguros. El descubrimiento de las propiedades anestésicas por contacto de la cocaína, iniciada por los estudios de Keller y su aplicación en el ojo y su consecutivo empleo en la mucosa nasal, dieron pie al inicio de una nueva época para la anestesia. El 25 de julio de 1900, Ramón Pardo aplicó en la ciudad de Oaxaca la primera anestesia raquídea con cocaína en México. Para 1940, en el Hospital General de México, el 64% de las intervenciones se realizaban con raquianestesia. En 1899, el doctor Julián Villarreal realizó una histerectomía abdominal supravaginal con anestesia cocaínica local. Para 1901, reportó 30 casos en los que él mismo aplicaba la raquia para luego actuar como cirujano. En 1930, Villarreal practica una extirpación total del maxilar superior izquierdo con anestesia regional por infiltración. Darío Fernández Fierro fue otra gran figura de las anestesias raquídeas en México. Hace sus primeras publicaciones sobre esta materia en 1908. El clorhidrato de cocaína en la anestesia local y regional se sustituyó por otras sustancias más efectivas y con mayor índice de seguridad. Se cuidó de manera especial el no causar adicción en los pacientes tratados, como había sucedido anteriormente con la morfina y la cocaína. Así es que aparecieron la estobaína, el clorhidrato de procaína, novocaína, la tetracaína y la lidocaína, esta última con mayor tiempo de acción. Los bloqueos se fueron haciendo más sofisticados y selectivos. En 1923, Leopoldo Escobar aplica un bloqueo caudal a un paciente con ciática. Y en 1939, Rodolfo Martínez lleva a cabo el primer bloqueo epidural lumbar. Un año antes, en 1938, Isidro Espinosa de los Reyes, ginecobstetra innovador en muchos campos, aplica por primera vez anestesia peridural caudal continua, lo que implica la colocación de un catéter. A él se sumaron Manuel Mateos Fournier y José Rábago, ambos también ginecobstetras que popularizaron el procedimiento a través de sus numerosos discípulos. En 1956, en el IMSS, Vicente García Olivera, con Guillermo Vasconcelos, Fernando Rodríguez de la Fuente y Carlos Martínez Redding,
abandonaron el empleo de la raquia por los problemas de hipotensión frecuentes y la anestesia epidural caudal por la lumbar, principalmente en razón de los riesgos de contaminación del catéter. En la década de los 70, se desarrolló en el Hospital Infantil de México la anestesia regional en niños. Estela Melman Stein comenzó a llevarlas a cabo en un número creciente de casos y de tipos de intervención a realizar con marrufo y peñuelas. Como resultado de sus estudios, logró una especialidad ejemplar de la anestesia, limitándola al sitio lo más preciso posible. Actualmente, la anestesia regional en niños es uno de los métodos más comunes, más favorables para la anestesia pediátrica. Entonces creo que fue una contribución importante. La anestesia por acupuntura es una aportación importante de la medicina tradicional china que representa un salto cualitativo al incorporar esta técnica a las prácticas quirúrgicas modernas. La medicina tradicional china fue conocida en Francia y no tardó en desarrollarse una escuela de anestesia quirúrgica con electroacupuntura, cuyo primer representante en México fue Francisco Salinas en el ISSSTE. En 1956, inició la especialización formal, tras un periodo de enseñanza y formación tutelar, mediante un curso de 2 años, del que Martín Maquíbar Amelio fue el profesor responsable. En 1962, se inició la residencia en anestesia en el Hospital de la Raza y en el Hospital General del Centro Médico Nacional, con reconocimiento por parte de la UNAM en 1966. Hoy en día, todos los anestesiólogos graduados como tales deben egresar de algunas de las múltiples sedes que imparten cursos de acuerdo con el Programa Único de Especialidades Médicas, PUEM, elaborado por la UNAM e incorporado a la legislación en salud como obligatorio desde 1998. El avance que usted ve en la cirugía actualmente, todo lo que tenemos robótica, todo lo que tenemos de trasplantes de corazón, de hígado, de todo eso ha sido en una parte muy importante, fundamental, el avance de la anestesiología. Los medicamentos con los que actualmente contamos realmente son increíblemente superiores a lo que teníamos antes. La mortalidad, la morbilidad que antes existía por el éter, por el cloroformo, era hepatotóxico, por ejemplo. Imagínense, ¿quién podría hacer un trasplante de hígado con un anestésico que a su vez es hepatotóxico? Entonces, actualmente tenemos anestésicos que realmente prácticamente no dañan al hígado. Fue muy importante la creación de los sitiales de anestesia en la Academia Nacional de Medicina y Academia Mexicana de Cirugía, y la celebración, a impulso de Vicente García Olivera, del primer Congreso Mexicano de Anestesiología en 1946. A partir de entonces, se celebran sus congresos cada 2 años. En 1960, se constituyó la Federación Mexicana de Sociedades de Anestesiología de la República Mexicana, AC, de las cuales hay secciones funcionando en casi todos los estados. En 1973, se constituyó el Consejo Mexicano de Anestesiología, AC, cuya finalidad es la de reconocer a los especialistas ya en la práctica y a aquellos que egresaban de las residencias hospitalarias, organizar cursos de actualización y promover el desarrollo científico, técnico y con alto profesionalismo de los anestesiólogos mexicanos. Existen ya de tiempo publicaciones especializadas en México. Son importantes los artículos sobre diversos temas de anestesiología publicados en revistas médicas como la Gaceta Médica de México, Cirugía y Cirujanos, órganos de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía, respectivamente, o Medicina del Hospital General y la Revista de Cirugía del Hospital Juárez, cuyo suplemento de 1939 estuvo dedicado a temas de anestesiología. Desde agosto de 1952, se ha publicado bimestralmente, sin interrupción, la Revista Mexicana de Anestesiología,
órgano oficial de la Sociedad Mexicana de Anestesiología. Existen también la Revista Mexicana de Anestesiología de Ginecología Obstétrica. Por otra parte, se han publicado varios libros mexicanos importantes sobre anestesiología. El primero de ellos fue Fundamentos de Anestesiología, de Guillermo López Alonso, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis, en 1968. En 1977 se publicó Anesthesiology, compilada por los doctores Enrique Hulz, José Antonio Sánchez Hernández, Guillermo Vasconcelos y J.L. Nun, reuniendo artículos seleccionados en el VI Congreso Mundial de Anestesiología, llevado a cabo en México en 1976. Otro texto relevante es Anestesia Obstétrica y Perinatología, compilado por S. Ayala y José Antonio Gándara. La anestesiología es en México una especialidad reconocida y con un alto grado de confiabilidad, tanto a nivel técnico como ético, gracias a la elevada calidad de los profesionistas que la ejercen, como de los profesores que encabezan los cursos y de quienes liderean las asociaciones profesionales que promueven su desarrollo y vigilan la calidad de su ejercicio.